Dios te bendiga, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Seguimos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión quisiera compartir con cada uno de ustedes un tema que le he puesto por título La gangrena espiritual. Y esto lo vamos a ver en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, específicamente en el verso 17 y 18. Las dos cartas que el apóstol Pablo envía a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, tanto como la epístola a Tito, son consideradas como las epístolas pastorales. Y estas dan consejos pastorales hacia los ministros de estas congregaciones. Y en muchos de estos casos hablan en contra de las falsas doctrinas. Y vamos a analizar en 2 de Timoteo un caso que el apóstol Pablo habla en contra de la falsa doctrina y cómo puede afectar a una congregación entera, hermano. En el capítulo 2, en el verso 14 en adelante, el título es Un obrero aprobado. Y el apóstol Pablo comienza a exhortar aquí al joven Timoteo cómo debería ser un obrero aprobado delante de Dios, hermano. Y vamos a leer rápidamente para entrar en el punto principal en el cual quiero enfocarme en este día. Y dice el verso 14, 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 14 en adelante. Dice el 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí habla de que no deben discutir sobre palabras, y esto más que todo refiriéndose a las falsas doctrinas, ya que cuando leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que aquí se estaba hablando de falsas doctrinas, porque sería muy contradictorio, ya que el mismo apóstol Pablo tuvo muchos debates con los judíos, el mismo Jesús, todos defendieron la fe, y sería un poco contradictorio que el apóstol Pablo se estuviera refutando al mismo, ¿no? Que no contendieran por palabras. La fe se defiende. Lo que está escrito y no se puede cambiar. Y si alguien pretende cambiarlo, simplemente está apostatando de la fe. Así de sencillo. Entonces, lo que decía el apóstol Pablo aquí era que no contendieran sobre palabras, específicamente sobre falsas doctrinas. Y sigue diciendo el verso 15, que ahí nos damos cuenta de que era falsa doctrina. Dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Vemos que aquí el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, procura con diligencia, esfuérzate, esmérate, lee la escritura. Dice diligente, procurad con diligencia presentarte ante Dios, hermano. Ante Dios no podemos presentarnos de cualquier modo, hermano. Tenemos que ser diligentes en todo el sentido de la palabra. Y en este caso se refiere al estudio de la palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Ahí habla también del testimonio. No podemos presentarnos ante Dios como obreros fornicarios, adúlteros, pecadores. Debemos guardar un testimonio delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces vemos aquí, amado hermano, que el apóstol Pablo le está dando las directrices a Timoteo de cómo debe ser un buen obrero aprobado delante de Dios, hermano. Y una de las cosas que debe tener ese obrero es que él debe presentarse ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, hermano.
Tú no puedes, hermano, presentarte delante de Dios, en este caso, o en una congregación delante de los hermanos, hablar cualquier disparate, hermano. Tienes que procurar prepararte bien, leer, escudriñar, buscar, indagar qué es lo que realmente el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, quiere transmitir a los oyentes, y no tus propias ideas, tus propios conceptos humanos. Debemos ser diligentes en el estudio de la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Debemos usar bien la palabra de verdad. Y sigue diciendo el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y esto va muy relacionado al versículo 14, donde el apóstol Pablo exhortaba que no contendieran sobre palabras que para nada aprovechaban. El verso 16 va muy de la mano porque dice, mas evita, que las evite. ¿Evita qué? ¿Qué tiene que evitar? Profanas y vanas palabrerías. Vamos a detenernos allí y vamos a analizar eso. Cuando dice profanas, la palabra profanas viene de profanar o de algo que es profano. ¿Y qué significa esto? Esta palabra es utilizada para referirse a algo que no es consagrado al Señor, en este caso. Eso es algo profano, hermano. Entonces nos damos cuenta que aquí está hablando de falsas doctrinas, enseñanza o palabras que son profanas porque no están siendo consagradas a Dios o que no son palabra de Dios. Evita las profanas palabrerías. Evita toda falsa doctrina. Evita tener contacto con esas palabras que son profanas, que no provienen de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Evita esas profanas palabrerías, todo aquello que no proviene, que no es consagrado a Dios. Y sigue diciendo, profanas y vanas. ¿Qué significa algo vano? Algo vano es algo que no tiene valor, que no tiene contenido alguno. Es algo que no te ayuda a nada. Eso es algo vano. Y vemos que el apóstol Pablo aquí dice, evita las vanas y las profanas palabrerías, hermano. Está hablando de todo tipo de falsa doctrina, doctrina de hombre, pensamientos de hombre que no se centran en la palabra de Dios. Evitemos eso. Evitemos eso. ¿Pero por qué se debe evitar eso? Ahí mismo en ese pasaje, el verso 16 nos dice el por qué debemos evitar las profanas y vanas palabrerías. Sigue diciendo, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermano, cuando tú eres sometido a este tipo de falsas doctrinas, hermano, doctrinas profanas y vanas, cada vez te estás acercando, te estás conduciendo más y más a la impiedad, al pecado, hermano. Es por eso que usted ve este montón de gente que según ellos están adorando a Dios, hermano, y sus enseñanzas son contrarias a lo que dice Dios en su palabra. Son enseñanzas profanas. ¿Y qué sucede cuando esas personas son expuestas o son sometidas a esas profanas y vanas palabrerías? Esas personas son conducidas más y más a la impiedad, hermano. Cuando la Biblia establece, por poner un ejemplo, que no debemos ser avariciosos, estas personas predican un evangelio de la codicia, el cual los llena de avaricia, hermano. Los llena de codicia. Entonces esas profanas palabrerías y vanas palabrerías conducen a las personas más y más al pecado, a la impiedad, hermano. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí en esta palabra. Pero sigamos analizando el pasaje. Y llegamos al pasaje, hermano, en el cual quiero centrarme, que es el centro, hermano, de
de esta palabra del día de hoy. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dice el 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos, hermanos. Cuando las personas son expuestas, como decíamos, a estas vanas palabrerías, a estas profanas palabrerías, dice que esa palabra carcomerá como gangrena, hermano. Primeramente tenemos que definir qué significa gangrena. Y creo que todos saben qué significa la palabra gangrena. La palabra gangrena se utiliza, hermano, para referirse a una infección en el cuerpo. Se produce ya sea por un golpe o por una infección de ese golpe. Puede ser en la mano, en los pies, y eso hace que la sangre no circule hacia donde está ese golpe. La mano o el pie afectado se comienza a gangrenar, se comienza a pudrir, hermano. A pudrir se comienza. La extremidad que ha sufrido, ya sea un golpe o una infección, se comienza a pudrir. Y si no se trata a tiempo, esa gangrena, si es en la mano, comienza a avanzar y a coger el brazo, a coger el hombro. Y si te descuidas, te puede abarcar muchas partes del cuerpo, hermano. Esto nos indica, hermano, que la falsa doctrina es tan peligrosa, hermano, que puede recorrer por el cuerpo de Cristo, hermano. Puede infectar a la iglesia del Señor, hermano. Esa palabra, esa falsa doctrina que es como la gangrena, hermano, dice el pasaje, y su palabra carcomerá, hermano. Carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Vemos aquí el apóstol Pablo cómo los expone por falsos, hermano, para que la iglesia supiera quiénes eran estas personas que habían pervertido el evangelio y que estaban predicando esta falsa doctrina, hermano. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Hermano, la falsa doctrina carcome como gangrena y muchas personas pueden caer en el flagelo de la falsa doctrina. Pueden ser contaminados por la gangrena, hermano. Es por eso que cuando en el cuerpo de Cristo hay un vestigio de una falsa doctrina, hay que exterminarla inmediatamente, no darle pie a que esa gangrena recorra el cuerpo, hermano, porque muchos pueden ser contaminados. Dice la Biblia que por medio de esta predicación falsa de Himeneo y Fileto, dice que la fe de algunos fueron trastornadas. O sea, la gangrena debe exterminarse. La gangrena debe eliminarse. No se le debe dar pie a la gangrena para que ella recorra por el cuerpo. Porque las consecuencias pueden ser funestas, hermano. Pueden ser funestas. Y lastimosamente, hoy en día, en los grupos religiosos, hay gente que está caminando como si nada, pero todo su cuerpo está engangrenado, hermano. Están podridos, hermano. Están llenos de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y quieren contaminar a las demás personas con su falsedad, hermano. Son iguales que Himeneo y Fileto, que quieren trastornar la fe de algunos con sus herejías y apostasía, hermano. Y es allí donde el pueblo de Dios no debe permitir eso. El apóstol Pablo los exhibía y le decía, Himeneo y Fileto. Y es necesario que usted y yo entendamos, hermano,
que debemos ser obreros diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Procurad con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Debemos ser ese tipo de obreros y no obreros fraudulentos, hermanos. No obreros que expandamos la gangrena en el cuerpo de Cristo, sino obreros aprobados por Dios y que usemos bien la palabra de verdad. Cuidémonos de la gangrena porque puede contaminar el cuerpo. Cuidémonos de la falsa doctrina. Sigamos la palabra de Dios tal cual Él ha establecido en su palabra. Y no inventemos cosas, ni nos imaginemos cosas. Busquemos en la Biblia que ahí está todo. Ahí está todo. Amado hermano, yo lo exhorto en este día que tengamos cuidado de lo que escuchamos. Porque dice la Biblia, en lo que hemos leído, que no le prestemos atención a profanas y vanas palabrerías, porque eso poco a poco se va metiendo en nuestra mente. Poco a poco nos conducirá más y más a la impiedad. Escuchemos la palabra de Dios por hombres de Dios que predican la sana doctrina. Es muy lamentable que hay hermanos de sana doctrina que se ponen a escuchar a predicadores farsantes y charlatanes. Inclusive hasta comparten sus publicaciones. En una prédica de 1 hora, 45 minutos de falsedad y de mentira. Y el único minuto de verdad, los hermanos lo comparten. Promocionando a estos charlatanes. Siendo expuestos ellos a las vanas y a las profanas palabrerías de estos hombres que lo conducen cada vez más y más a la impiedad. Y es peligroso, porque esa gangrena poco a poco va consumiendo el cuerpo. Y algunos pueden ser trastornados por la falsa doctrina. Dios lo bendiga en esta hora y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaiga sobre su vida. Busquemos de Dios su sana doctrina, seamos obreros diligentes, que no tengamos de qué avergonzarnos y que usemos bien la palabra de verdad.